Vamos a analizar los aspectos cuantitativos del impuesto sobre sociedades. Una vez que se han visto cuáles son los elementos cualitativos, los elementos temporales del impuesto, quién es el sujeto pasivo, cuál es el periodo impositivo, es imprescindible, puesto que es la esencia del impuesto sobre sociedades, el conocer cómo se determina la base imponible del impuesto. La base imponible parte de un dato que no es manipulable, es decir, que procede de la contabilidad, que es el resultado contable. Este resultado contable se ha calculado, parece una perogrullada, pero hay que decirlo, con criterios contables. Por lo tanto, un resultado contable que se ha calculado con criterios contables no necesariamente tiene por qué coincidir con los criterios fiscales. De ahí que surja la necesidad de efectuar una serie de ajustes, denominados ajustes extracontables, a ese resultado contable. Partiendo del dato, que es resultado contable, es necesario, para llegar al cálculo de la base imponible, conocer cuáles son esos ajustes extracontables a realizar para llegar a calcular la base imponible que dará lugar al cálculo de la deuda tributaria. Así que es importante conocer cuál es una visión panorámica de la determinación de la base imponible y cuál es la relación entre el resultado contable y la base imponible. La base imponible, según establece el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es la cuantificación del hecho imponible. Ese hecho imponible viene determinado por el resultado contable y el resultado contable no es nada más que la diferencia entre los ingresos y los gastos del periodo impositivo. Sin embargo, las entidades con personalidad jurídica pueden tener pérdidas en un determinado ejercicio, es decir, pueden tener bases imponibles negativas. Esas bases imponibles negativas se pueden compensar en ejercicios posteriores. ¿Con qué se pueden compensar? Con bases imponibles positivas que surjan a lo largo de los periodos impositivos posteriores. Como se verá en otro vídeo, la compensación de bases imponibles negativas no tiene límite temporal, sí tiene límite cuantitativo, de tal forma que yo no puedo convertir una base imponible positiva del ejercicio en una base imponible negativa como consecuencia de la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Pero no hay límite temporal a la compensación de estas bases imponibles. Centrándonos en la base imponible del ejercicio, sin tener en cuenta cuál es la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, la determinación de la base imponible en el ejercicio económico se realiza de acuerdo a la estimación directa. La estimación directa supone que, partiendo del resultado contable, se realizan una serie de ajustes extracontables, positivos y negativos, temporales y permanentes, como más adelante se verá, y estos ajustes extracontables dan lugar al cálculo de la base imponible del ejercicio. ¿Por qué surgen estas diferencias? Surgen porque los criterios aplicables para el cálculo del resultado contable, de acuerdo a criterios contables, en ocasiones no coinciden con los criterios fiscales necesarios para el cálculo de la base imponible. Para hacer coincidir el resultado contable con la base imponible es necesario efectuar una serie de ajustes extracontables, positivos y negativos, que revierten en ejercicios posteriores y por lo tanto son temporales, o que no revierten en ejercicios posteriores y por lo tanto son permanentes, para el cálculo de esta base imponible. El esquema de liquidación del impuesto es de gran importancia, y es de gran importancia porque es necesario seguir una secuencia lógica y ordenada de la aplicación de, en el caso de la cuota, las deducciones aplicables, y en el caso de la base, saber cuál es el dato de origen para el cálculo de la base imponible. Como decía, partiendo del resultado contable positivo, es decir, el saldo acreedor de la cuenta de resultados, de la cuenta de pérdidas y ganancias, sobre ese saldo acreedor de la cuenta de pérdidas y ganancias realizamos los ajustes extracontables, positivos o negativos, temporales o permanentes. Y esta diferencia, positiva o negativa, da lugar al cálculo de la base imponible previa del ejercicio. Sobre esa base imponible previa del ejercicio se practican una serie de reducciones a las que dedicaremos un vídeo concreto, reducciones aplicables por rentas obtenidas por activos intangibles, por rentas obtenidas en entidades de obras benéficos sociales y otro tipo de reducciones, y como consecuencia de la aplicación de la compensación de bases imponibles negativas tendremos una suma algebraica, es decir, una suma y resta de una serie de reducciones que darán lugar a la base imponible. Sobre la base imponible previa se practican estas reducciones, incluidas la compensación de bases imponibles negativas, si es que existen, de ejercicios anteriores, y esto da lugar al cálculo de la base imponible. Esta base imponible, sobre esta base imponible se aplica un tipo de gravamen. El tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades es un tipo de gravamen fijo, lo cual no quiere decir
que siempre se aplique a todas las entidades el mismo tipo de gravamen. A día de hoy, el tipo de gravamen es en las entidades de régimen general es del 25%. Estamos ante un impuesto proporcional, es decir, el 25%, si la entidad es una entidad del régimen general, se aplicará tanto si la base imponible de la entidad es de un euro como si es de 1.000 millones de euros. Por lo tanto, es un impuesto proporcional, se aplica el mismo tipo de gravamen con independencia de cuál sea la cuantía de la base imponible. Sin embargo, esto no colisiona con la existencia de distintos tipos de gravamen. A los fondos de pensiones se les aplica el tipo de gravamen del 0%, a los fondos de inversión se les aplica el 1%, a las entidades de hidrocarburos se les aplica el 30%. Es decir, la diferente tipología de entidades provoca que existan diferentes tipos de gravamen, pero el tipo de gravamen que se aplica es diferente dependiendo del tipo de entidad frente al que me encuentre, no dependiendo de la magnitud de la base imponible. Por lo tanto, estamos ante un impuesto proporcional al que se le aplica un tipo de gravamen, en el caso de las entidades en régimen general a día de hoy el 25%, y ese 25% se aplicará a la base imponible. Una vez que hemos aplicado el tipo de gravamen, tenemos la cuota íntegra. Sobre esta cuota íntegra podré aplicar las deducciones, ya prácticamente ninguna, para evitar la doble imposición internacional, salvo hay que tener en cuenta en la aplicación tanto de los ajustes extracontables como de las deducciones que hay periodos transitorios, es decir, la legislación va cambiando y las entidades tienen derechos consolidados y por lo tanto podrán tener derecho a aplicar una serie de deducciones que probablemente a día de hoy no están vigentes, pero que en su momento estuvieron vigentes, por lo tanto hay que tener en cuenta estos periodos transitorios. Bien, pues siguiendo con el esquema de liquidación, sobre la cuota íntegra podremos aplicar, si es que las circunstancias así lo exigen, las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional, la doble imposición jurídica y económica y las bonificaciones por determinadas actividades, bonificaciones por actividades realizadas en Ceuta y Melilla y bonificaciones para aquellas entidades que realicen prestaciones de servicios públicos locales. La aplicación de estas deducciones, las deducciones por doble imposición y las bonificaciones, se deben aplicar en este orden, es decir, una vez que tenemos calculada la cuota íntegra debemos aplicar las deducciones y las bonificaciones. ¿Por qué? Porque la cuota íntegra bonificada, que es el resultado de aplicarle a la cuota íntegra estas deducciones y bonificaciones, sirven de base para el cálculo de la aplicación del resto de las deducciones, es decir, debo conocer cuál es la cuota íntegra bonificada para saber cuál es el límite máximo que me podré aplicar en el resto de deducciones que en adelante veremos. Por lo tanto, el orden en el que se aplican la deducción por doble imposición y las bonificaciones no es algo arbitrario o algo antojadizo, sino que es preceptivo, es imprescindible aplicar las deducciones en este orden. Una vez que tenemos calculada la cuota íntegra bonificada, se aplicarán el resto de deducciones, que a día de hoy son tres. Son deducciones por determinadas actividades, deducciones por actividad en concreto, por actividades de I+D, deducciones por actividades relacionadas con la cinematografía y deducciones por creación de empleo de menores de 30 o por creación de empleo de personas con discapacidad. La suma de todas estas deducciones tiene un límite y el límite lo marca la cuota íntegra bonificada. Por eso en el esquema de liquidación es imprescindible aplicar las deducciones por doble imposición y las bonificaciones en el orden que está previsto. Una vez que hemos aplicado las deducciones por I+D, por actividades cinematográficas o por creación de empleo, hemos llegado al cálculo de la cuota líquida. Hasta aquí, hasta la cuota líquida, como muy poco puede ser cero o negativa, es decir, en ningún caso puedo convertir una cuota íntegra positiva en una cuota íntegra bonificada negativa o en una cuota líquida negativa. ¿Por qué? Porque si tengo un importe de deducciones mayor a lo que supone la cuota íntegra ajustada, el importe de esas deducciones lo dejaré a compensar en ejercicios posteriores, pero en ningún caso puedo convertir en negativa una cuota íntegra ajustada o una cuota íntegra bonificada que ha sido positiva como consecuencia de la aplicación de las deducciones. La cuota líquida, por lo tanto, será cero o positiva. Sin embargo, a partir de aquí, a partir del cálculo de la cuota líquida,
sí que puede dar lugar a, como consecuencia de la aplicación de los pagos a cuenta, de las retenciones o de los ingresos a cuenta, la cuota diferencial sí puede ser negativa. ¿Por qué la cuota diferencial puede ser negativa? Sencillamente porque yo he realizado a lo largo del ejercicio, la entidad con personalidad jurídica a lo largo del ejercicio ha realizado pagos fraccionados, se le han podido practicar ingresos a cuenta o se le han podido practicar retenciones superiores al importe de su cuota líquida. Por lo tanto, ahora la cuota diferencial sí que puede ser negativa, porque yo haya realizado unos pagos anticipados superiores a lo que supone la cuota líquida final, una vez que se han conocido todas las circunstancias de la entidad a lo largo del ejercicio. Por lo tanto, la cuota líquida como muy poco puede ser 0, la cuota íntegra bonificada exactamente igual, la cuota íntegra ajustada exactamente igual y por supuesto la cuota íntegra solo puede ser 0 o positiva, puesto que si tengo bases imponibles negativas las dejo a compensar en ejercicios posteriores. Sin embargo, la cuota diferencial puede ser positiva o negativa. Será negativa en aquellas circunstancias en las que los pagos fraccionados, los ingresos a cuenta o las retenciones practicadas sean superiores al importe de la cuota líquida. Si estoy en periodo voluntario de ingreso, ya he terminado con la liquidación, y si estoy fuera del periodo voluntario de ingreso, a esta cuota diferencial tendré que añadirle los intereses de demora correspondientes al haber ingresado fuera del periodo voluntario de ingreso. Por lo tanto, este es el resultado del esquema de liquidación del impuesto sobre sociedades y el resultado del cálculo de la deuda tributaria. A lo largo de los próximos vídeos veremos cómo se calculan cada uno de los elementos constituyentes de la base imponible y de la cuota íntegra.